Bien, espero puedan ustedes observarlo muy bien. Entonces, voy a empezar un poco haciendo un recuento de lo que también está en nuestro sílabus de ética y responsabilidad social empresarial. Y yo quiero empezar un poco hablándoles a ustedes sobre lo que es la conducta, la ética y la dignidad humana. ¿Ya? Bueno, primero lo que tenemos que entender es acerca del término responsabilidad. ¿Ya? Según nuestro sílabus, según nuestro curso, nosotros tenemos que aterrizar en lo que es responsabilidad social empresarial, RSE. La RSE es una forma de cómo nosotros podemos entender la responsabilidad social. ¿Ya? Es un tipo de responsabilidad social. Si tuviésemos que ir de adelante hacia atrás, es decir, para poder entender la génesis del concepto, lo primero que tenemos que entender es la estructura del concepto. Y la estructura del concepto estamos hablando de tres palabras: responsabilidad social empresarial. Entonces, si existe una responsabilidad social empresarial, por supuesto de que existen otros tipos de responsabilidades sociales, como por ejemplo la responsabilidad social universitaria, como por ejemplo la responsabilidad social gubernamental. Entonces, pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema es la responsabilidad social empresarial. Entonces, si nosotros queremos entender lo que es responsabilidad social empresarial, primero tenemos que entender lo que es responsabilidad social. Pero mira, tenemos ahora responsabilidad social como un término, y es un término que tiene dos palabras: responsabilidad y social. Eso me da a mí a entender, por lógica, de que existen otros tipos de responsabilidades. Es decir, puede existir una responsabilidad social, una responsabilidad familiar, una responsabilidad individual, ¿no es cierto? Entonces, responsabilidad familiar, por ahí que de repente tomaremos como unos ejemplos, responsabilidad comunitaria también, ¿no? Pero a nosotros nos trae al tema responsabilidad social. Entonces, existen muchas formas de responsabilidad, y una de las formas de responsabilidad es la responsabilidad social. Entonces, vayamos un poquito más atrás hacia la terminología y nos encontramos con el término responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad es un valor, ¿ya? Pero no es el único valor, existen otros valores. Está pues la honestidad, la sinceridad, ¿no? La amistad, la dignidad, la integridad, tantos valores que existen. Pero a nosotros nos importa muchísimo la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Dijimos, es un valor. ¿Y qué es un valor? Es una conducta aprendida acerca de la conducta correcta de una persona. Entonces, a nosotros nos tienen que enseñar valores. ¿Y quién nos enseña los valores? Nuestro entorno social, nuestra familia. Ahí nosotros vamos aprendiendo lo que son los valores, ¿no es cierto? ¿Cómo se instauran los valores? ¿Cómo se manifiestan los valores? ¿Dónde se van a demostrar los valores? En nuestra ética, en nuestra moral, en nuestra conducta correcta, ¿no? Y entonces reducimos los valores al término conducta, ¿no? Entonces, es importante, para poder entender el término responsabilidad social empresarial, saber lo que es realmente una conducta. Una conducta correcta lleva a cabo una responsabilidad social empresarial. No puede haber responsabilidad social empresarial sin conductas correctas. ¿Entienden? Pero, ¿cómo podemos hablar entonces de conductas correctas, señores, si siempre manifestamos estos tipos de conductas, ¿no? Sabemos muy bien de repente de que pelearnos entre padres delante de los niños causa un tipo de problema emocional en ellos, pero lo seguimos haciendo. Sabemos que arrojar basura al medio ambiente trae contaminación, aparte de repente problemas estéticos y otras cosas más, pero lo seguimos haciendo. Sabemos de repente que utilizar una competitividad agresiva, ¿no? con faltas a las relaciones es negativo, pero lo seguimos haciendo. Sabemos que la corrupción, ¿no? lleva a la pobreza a las sociedades, pero parece que lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir responsabilidad a las empresas, a la sociedad en general, si nosotros como individuos todavía no hemos logrado poder cambiar algunos hábitos inadecuados de conducta en nuestro entorno? Entonces, no podemos hablar de responsabilidad social empresarial si no empezamos a hablar primero de nuestra conducta, de la conducta del el elemento más mínimo que hay en una sociedad, que es el ser humano, que es la persona, ¿no? Entonces, la responsabilidad social individual, señores, la responsabilidad individual es esa manifestación conductual que nosotros vamos a tener que desarrollar
Primero, con nuestra toma de conciencia. Primero, siendo conscientes, ¿ya?, de que hay algunas conductas que nosotros estamos realizando que de repente no nos damos cuenta, por eso es inconsciente, pero que no le está agregando valor al desarrollo social. Entonces, las conductas, señores, están generadas por tres factores: los factores biológicos, los factores sociales y los factores personales. En los factores biológicos nosotros vamos a ver de que existen muchos elementos que están asociados a nuestros temperamentos que finalmente se van a derivar en una conducta, digamos, de respuesta, ¿no? Algunos son reflejos, otros son instintos, otros son una conjugación de nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema endocrino, que nos predispone a actuar de una manera. Si tuviésemos que recordar de repente las páginas anteriores, vamos a ver que hay algunas personas que les es mucho más fácil gritar a otras, o enojarse, o molestarse. Otras de repente quizás no. U otros de repente que les preocupa todo, otros más preocupados por todo. Entonces, hay una predisposición natural, una predisposición biológica que nos demuestra, nos impulsa a actuar de cierta forma, de cierta manera. Pero no todo tiene que ver con lo biológico. Si bien es cierto, nosotros podemos actuar bajo esos, entre comillas, instintos o conducta natural, entonces, ¿qué nos diferenciaría pues de los animales actuando así? Por eso es que nosotros estamos luego en muchos sistemas sociales. Estos sistemas sociales nos van moldeando la conducta. Existe un primer sistema social llamado familia, luego viene el colegio, la sociedad, la pareja, el trabajo, los estudios, ¿no? Y en todo lugar donde nosotros vamos a interactuar, vamos a ir aprendiendo cosas. Y se supone que estas cosas que vamos a aprender deberían moldear esa conducta, dependiendo de qué círculos estemos, obviamente, ¿no? A excepción de los resilientes, que sí pueden sobreponerse a esas dificultades, hay muchas personas que no, y se van a dejar llevar por las cosas que suceden en su entorno. Entonces, los factores sociales moldean la conducta, para bien o para mal, la moldean, ¿ya? O te aseguran el temperamento o te ayudan a controlar el temperamento. Pero se supone que si nosotros venimos de unas familias con bases morales, con conductas sólidas en el bien, se supone que nosotros vamos a ir poco a poco manifestando algunas conductas, algunos caracteres más adecuados, ¿no?, que nos ayudan a controlar o a modificar esos temperamentos que tenemos. El temperamento no va a cambiar nunca, ¿no?, pero el carácter sí, porque el carácter es formativo. Entonces, de nada nos va a servir también haber desarrollado ese carácter o haber desarrollado ese temperamento o controlado ese temperamento si también nosotros no desarrollamos conductas personales basados en la voluntad, en la toma de decisión, ¿no?, para poder dirigir nuestra conducta por lo que nosotros consideramos que es correcto. No todas las conductas, no todas las personas, perdón, que han sido, entre comillas, bien educados, en su etapa adulta manifiestan conductas correctas, ¿no? ¿Y por qué se ve? Bueno, un tema tiene que ver mucho con la voluntad, es decir, la decisión personal que tomó la persona para actuar de esa manera y no de otra. Existe un factor mínimo ahí que probablemente te diga que no necesariamente si te educaron bien seas una persona de bien. La probabilidad es mucho más alta que seas una persona de bien. Pero conocemos casos, y ustedes seguramente conocerán muy bien, de personas que fueron muy bien educados, que sus padres de repente dieron todo por ellos, ¿no?, y trataron de que desarrollaran conductas más apropiadas, pero finalmente tomaron decisiones incorrectas, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la voluntad, la decisión propia de cada ser humano por hacer de su vida lo que considera mucho más adecuado, ¿no? Aunque eso sea inadecuado para los demás. Entonces, existen muchas ciencias sociales, señores, que están de alguna forma desarrollándose o alineándose al desarrollo de la conducta. Está la educación, la psicología, el derecho, entre otras ciencias sociales, ¿no? Pero quiero tomar, por ejemplo, en este caso, estos tres ejemplos, estas tres ciencias, ¿no? La educación institucionalizada o familiar, que nos ayuda a formar la conducta, la psicología, que nos ayuda a modificar la conducta, nos enseñan a las buenas, y el derecho, que regula las conductas, ¿no? Entonces, a veces lo que no aprendemos a la buena, lo aprendemos a las malas, porque las normas nos enseñan justamente a decir, este es el camino que tienes que tomar y este otro no. Y por eso tienes que seguir. Y si tú te vas por ese camino, tendrás una sanción. Pero eso de alguna forma influye en nuestra conducta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con el estudio de la responsabilidad, señores? ¿Por qué responsabilidad? ¿Por qué social? Bueno, ¿y para qué sobre todo, no?
Bueno, simplemente, señores, entender la conducta, cómo se genera y cómo se estructura, cómo se va desarrollando, nos ayuda a reconocer si estamos haciendo lo correcto o no. Responsabilidad social empresarial es hacer lo correcto, pero ¿qué es hacer lo correcto? Y por eso tenemos que retroceder un poquito al estudio de la conducta. Entonces, eh, eh, hacer lo correcto o hacer el bien es un estudio que ha venido, pues es reflexivo que ha venido desde muchos años atrás, ¿no? Desde uno de los componentes del estudio filosófico es la ética, que nos hablaba justamente acerca de cómo poder estudiar lo que el bien y el mal, ¿no? Lo correcto. Si bien es cierto, la ética y la moral más o menos se asocian a lo mismo, la conducta correcta, si bien es cierto, también vienen de culturas distintas, ¿no? De etimologías distintas, ¿no? Ambos tienen algunas diferencias. Este, bueno, hasta ahora se sigue pensando de que la ética es la disciplina que estudia la conducta correcta y la moral, ¿no? Es decir, esta es una concepción clásica. Pero está viviendo también una concepción que nos ayuda a poder entender que la ética tiene que ver bastante con un estudio racional e individual de la persona o de un grupo de personas bajo un mismo código, por ejemplo, el código de ética de un profesional, ¿no? Acerca de lo que debería ser correcto para esta persona o para ese grupo de personas. Y mientras que la moral nos lo da un poquito el entorno, nos lo da un poquito la sociedad, ¿no? La sociedad determina cuál es la conducta correcta para cada uno de nosotros y nos va a decir, oye, esto es lo que estás haciendo bien, muéstrate lo que estás haciendo mal, ¿no? Y si haces mal y es punible, entonces será sancionado. Y si no, habrá una sanción moral por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, hay algunas personas que dicen, pero profesor, sí es cierto, la sociedad a veces te dice que hay algunas cosas que estamos haciendo mal, como por ejemplo la infidelidad, lo bien que somos infieles. ¿No? O sea, es malo siempre y cuando te descubren, algo por el estilo, ¿no? Y eso es cierto, y eso se le llama las conductas doble morales o conductas de repente con dualidad moral, ¿no? Digo una cosa mientras no me ven, pero por dentro lo sigo haciendo, lo hago, ¿no? Y eso justamente es la base de muchas conductas que se asocian a la corrupción en nuestro país. Pero bueno, si yo puedo estar viviendo en una sociedad corrupta o inadecuada en sus conductas, pero ¿qué te dice a ti, digamos, qué te dice a ti tu grado de conciencia? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Qué te dice tu percepción respecto a ello? ¿Vas a contaminarte o vas a desarrollar una conducta distinta? Es ahí cuando entra la ética, ¿no? La ética de alguna forma nos va dando ese camino para poder determinar si el camino por el que estoy yendo es el correcto o no, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la ética hace un énfasis más en un raciocinio más individual, ¿ya? Eh, la ética también necesita algunas condiciones. El pensamiento ético necesita una cosa para que sea llamado como tal. No a cualquier tipo de pensamiento, no a cualquier tipo de raciocinio le podemos llamar ética. No porque a mí me parece de repente de que, profesor, usted me dijo, si yo lo pienso que es ético, está bien. No porque yo piense de que matar personas sea lo correcto, me voy a salir y voy a matar personas. ¿No? Porque el profesor me dijo, ¿no? Que pensar, no. La ética necesita ciertos parámetros, que justamente vamos a verlo. ¿Por qué? Porque esos parámetros que tiene la ética tienen que estar asociados directamente con los valores. No existe un comportamiento ético que sea un antivalor o que esté en contra de los valores. Y los valores son esas conductas, como le habíamos dicho, formativas, que nacen en el hogar, que nacen que nacen en el entorno social educativo, ¿no? Lo que lo aprendemos en el colegio, lo que aprendemos, si es que lo aprendimos, obviamente, porque de repente hay algunas personas que quizás han carecido de alguna formación de valor y se convirtieron pues en personas que hacen conductas inadecuadas ¿no? A vista y paciencia de todos, ¿no? Por ejemplo, los delincuentes. Hay una carencia de valores terrible. Entonces, si nosotros hemos desarrollado esos valores porque nos los han enseñado, es mucho más probable que manifestemos entonces una conducta ética. Por eso es que existen varios valores que fundamentan la ética, pero de esos valores, básicamente 4 son los valores éticos fundamentales: la verdad, la justicia, la libertad, y mira cómo llegamos al tema de la responsabilidad. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te acuerdas que te dije que la responsabilidad es un tipo de valor?
y que el valor es una conducta correcta, mira cómo vamos llegando poco a poco al término de la responsabilidad. Entonces, la verdad, la justicia, la libertad y la responsabilidad, entre otros valores, pero estos son los cuatro fundamentales, nos ayudan a determinar si el pensamiento que yo estoy generando sobre mi conducta correcta es ético o no. No hay ninguna conducta ética que vaya en contra de la verdad. No hay una conducta ética que vaya en contra de la justicia, ninguna conducta ética que vaya en contra de la libertad, ninguna conducta ética que vaya en contra de la responsabilidad. Entonces, la verdad, señores, es también complicado poder definirlo. O sea, muchos pensadores han hablado acerca de la verdad, otros piensan que la verdad es utópica, que la verdad no existe, que si no existen percepciones, ¿no? Y que lo más acercado a la definición de la verdad es que la verdad es la ausencia de mentiras. Es decir, por más que parezca un poco medio, pues es evidente, ¿no? O sea, por más que parezca medio evidente, es cierto, la verdad es la ausencia de mentiras. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos muchas verdades, porque todas las personas pueden tener su verdad, pero mientras tú no me estés inventando cosas, mientras tú no estés maquinando, mientras tú no lo hagas con premeditación, entonces lo que estás diciendo es tu verdad. No sé si es la verdad, pero por lo menos sé que es tu verdad, ¿no? Y mientras tú sepas contigo, nadie más puede saberlo, porque mientras tú sepas contigo mismo de que lo que estás manifestando es cierto, o por lo menos es tu verdad, ¿ya? Entonces estarás yendo por el camino de la ética. La justicia, bueno, existen muchas formas de poder entender la justicia. Hemos visto muchos casos en la actualidad acerca de los problemas que tenemos, sobre todo en el país, acerca de lo que es justicia. Definiciones de justicia desde el punto de vista legal, definiciones de justicia desde el punto de vista social. Bueno, para lo legal, la justicia es todo aquello que está dentro del marco de la ley, aunque muchas leyes son ilegítimas, ¿no? O sea, o podrían caer dentro de la ilegitimidad, también es otra cosa, ¿no? A misma razón, mismo derecho, dicen los juristas, ¿no es cierto? A misma razón, mismo derecho. Entonces, la justicia, señores, se enmarca en las normas, se enmarca en las leyes, ¿no? A veces hay algunas cosas que nos parecen, entre comillas, injustos, pero valgo y recalco, nos parecen, ¿no? Es decir, si nosotros hiciéramos todo lo que nos parece y cada persona hiciera lo que le parece, entonces el mundo sería un caos. Por eso necesitamos un camino, y el camino a veces la ley nos lo da, ¿no? Y nos dice esto es lo que es justo y esto que no. Entonces, una persona que actúa bajo normas éticas no tiene que ir en contra de las normas. No es correcto. Entonces, eso es lo que te dice, ¿no? Es una forma. La verdad, la libertad, perdón. Nosotros somos también libres de poder manifestar opiniones, acciones, pero nuestra libertad es absoluta, es decir, todos somos libres para poder hacer lo que queramos. No somos libres para hacer lo que queramos. Hay ciertos límites que también tiene la libertad. Y la libertad termina cuando nosotros de repente podamos privar de la libertad a otras personas, o nuestros derechos terminan cuando pisoteamos los derechos de los demás. Entonces, nosotros tenemos libertad, a pesar de tener normas de poder actuar como queremos, pero también tenemos que, en ese momento, a partir de ese momento, ser responsables por las decisiones y las consecuencias de nuestros actos, ¿no es cierto? Por eso el valor de la libertad y el valor de la responsabilidad están muy asociados, ¿ya? La responsabilidad hay que entenderlos de dos maneras. Primero, la responsabilidad con ser esa condición humana que tienen las personas por ser consecuentes, ¿no? con el efecto que ha tenido en sus decisiones y sus comportamientos, ¿no? Es decir, yo soy responsable en asumir estas consecuencias. Y también la responsabilidad del rol, la responsabilidad de poder cumplir con las funciones que me han emanado. Entonces, si todos nosotros nos asociamos un poquito a pensar de que la ética se basa en valores, entonces si tu pensamiento racional, si tu determinación de tu conducta ética para ti, solamente para hablamos de la ética individual, ¿no? Está basado muy bien sustentado, con sentido común y además con los valores y no hace daño a nadie, no te hace daño a ti, entonces podemos considerar que el pensamiento ético que tú tienes es el correcto, a pesar de repente que no pueda ser compartido por otras personas. No, pero tu pensamiento ético es el correcto. Entonces, pero bonito sería que todas las cosas vinieran pues así, bien enmarcadas, esto es lo bueno, esto es lo malo. Muchísimas cosas en la vida no van a venir así, con esas fronteras entre el bien y el mal, ¿no? Hay algunas cosas que vienen combinadas, ¿no? Y es ahí cuando no sabemos cómo actuar, y es ahí cuando entramos en un dilema ético.
Entonces, lo vamos a ver muchas veces en dilemas éticos. Encontramos opciones que son, que no son buenas, pero tenemos que tomar una decisión o decisiones que debemos tomar que van en contra de lo que nosotros consideramos que es bueno. Y ahí entramos pues en un dilema. ¿Cómo podemos actuar bajo esas condiciones? Bueno, para empezar diciéndole, pues un dilema es un problema que no tiene solución, es decir, no le vamos a encontrar solución en este curso tampoco a un dilema, pero cada uno tendrá seguramente un fundamento para poder sustentar por qué eligió esa conducta y no la otra. ¿No? Bueno, en la vida han habido muchos casos de conflictos éticos, ¿no? Películas que han hablado también sobre los problemas éticos. Yo me acuerdo de una película llamada Yonkou, donde un señor rapta a unos médicos en un hospital para que puedan operar a su hijo, que tenía un problema, creo que al corazón, si es que mal no recuerdo, y necesitaba un donante. No había un donante para el niño se moría y el señor desesperado hace esto. O sea, y el señor era una persona correcta, ¿no? Y sin embargo, actúa de esa manera por salvar a su hijo. Entonces es correcto lo que hizo. Finalmente salvó a su hijo en la película, pero es correcto lo que hizo, fue adecuado, hacer el mal por lograr un bien es lo correcto. Bueno, y ahí vienen muchos principios éticos, ¿no? El utilitarismo, el kantianismo, ¿no? El que nos ayudan a entender sobre cuál es la línea que debe desarrollar una persona en lo que a ética se refiere. Muy bien, ¿qué relación entonces existe entre la ética y la responsabilidad social? Bueno, la ética es lo que le da la reflexión a la responsabilidad social. Ninguna conducta que se llame responsable socialmente, ninguna, va a ir en contra de la ética y la moral y de los valores. Así como ninguna conducta ética va en contra de los valores, ninguna conducta de responsabilidad social va en contra de la ética. Es decir, si una empresa supuestamente hace actividades de responsabilidad social, pero a la vez está haciendo acciones que van en contra de las leyes, del derecho de las personas, entonces esa empresa no puede ser llamada una empresa responsable socialmente. O sea, no porque hice algo bien significa de que tenga que estar, digamos, privado de crítica ante las cosas que haga mal. No, eso no es así. Entonces, quien le brinda esa teoría reflexiva, ¿no?, a la responsabilidad social justamente es la ética. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué sucede en el mundo, señores? Bueno, esto es lo que sucede en el mundo. Y lo que está sucediendo de alguna forma va a ir afectando a muchos, al entorno, a la ecología, a las personas, ¿no? Y estos problemas no son ajenos tampoco a nuestro país, ¿no? La desnutrición, el hambre, curiosamente no hay personas que se mueren por no tener una atención médica, y no tienen atención médica porque no tienen dinero para comprar la medicina. Mira, ¿a qué se redujo? Uno ve de repente por ahí a los animales libres como el viento, ¿no? Y uno dice, ¿qué enfermedades puede tener un animal? ¿Por qué no trabaja para comer? Y curiosamente nosotros somos racionales, pero somos capaces de poder ver a personas morir de hambre, ¿no?, y no hacer nada al respecto. Y cuando digo no hacer nada, no solamente te hablo de filantropía, de darles un pan para que coman, sino te hablo de qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder paliar, ¿no?, las estadísticas de problemas que tengan que ver con accesos al agua, a la comida, a un ambiente sano, a aire puro. Entonces, todos estos problemas, señores, han traído como consecuencia de que el ser humano vaya perdiendo respeto, ¿no?, vaya perdiendo dignidad. Entonces, los derechos humanos justamente son esos acuerdos que firman los países para poder recuperar esa dignidad del ser humano, para poder recuperar ese respeto, que por el simple hecho de ser humano, de ser persona, seas una persona de respeto, sin distinción de raza, credo, religión, sexo, ¿no?, orientación política, de no crear más divisiones. Nosotros hemos pasado por diferentes etapas sociales y estamos en este momento en una etapa un poquito más integradora, por así decirlo, desde el punto de vista teórico, reflexivo, aunque no necesariamente práctico, pero por lo menos algo se empieza,
¿no? Que nos ayuda a poder hacer recuperar esa dignidad a las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos pasado de una fase de la exclusión, es decir, donde los trabajos, las oportunidades solamente eran para las personas, entre comillas, cierta selección de personas, entre comillas, sanas, entre comillas, pertenecientes a algún tipo de raza, ¿no? O pertenecientes a una orientación política, entre otras cosas. Y los demás quedaban excluidos. ¿Se acuerdan de los tiempos antiguos donde habían, pues, clase alta, media, baja, la nobleza, y donde solamente tenían acceso a educación unos y los otros no? En el Perú, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido muchos problemas sociales. El derecho, por ejemplo, al voto de la mujer, que se da, si es que no me equivoco, en Modría 55, recién. Estamos hablando de aproximadamente 60 años recién hacia atrás, en la cual la mujer recién puede votar. El caso en Estados Unidos, por ahí también más o menos finales de los 60 aproximadamente, ¿no? El caso de Rosa Parks, ¿no? La mujer que fue denunciada por no cederle su asiento en un bus a una persona de raza blanca, ¿no? El problema de la ley de la partida que tenía, pues, en Sudáfrica, ¿no? Son cosas que en el mundo sucedían y que hacían apartar a los unos de los otros. Con el tiempo, entonces dijeron, no, está bien, hay que preocuparnos por estas personas, hay que preocuparnos por estas personas que viven en pobreza o en extrema pobreza, personas que son minusválidos, entonces hagamos espacios adecuados para ellos. Y pasamos al tiempo de la segregación, ¿no? ¿Se acuerdan de los colegios para niños especiales? ¿No? Donde si eres, entre comillas, una persona con habilidades distintas o habilidades diferentes, entonces tenías que ir a esos lugares y no a colegios, entre comillas, normales. Es una segregación, ¿no? Y lo mismo sucedía en los puestos de trabajo o en los accesos a la educación superior. Pocas personas con minusvalías en educación superior, ¿no? Pocas personas con minusvalías en los trabajos. Se tuvo que hacer leyes para poder integrarlos, pero las leyes, señores, obligan a las personas y la responsabilidad social empresarial no es obligación. Ahora le voy a explicar un poquito eso. Entonces, pasamos a esa etapa de la integración y donde hicimos esos espacios al interior para estas personas, ¿no? Pero lo que queremos ahora, el siguiente paso, es lograr la inclusión, donde no veamos ya tu discapacidad, donde ya no veamos tu raza, tu religión, tu sexo, simplemente lo que veamos era una persona que así como cualquier otra sea digna de respeto, ¿no? Y para eso necesitamos generar leyes más equitativas, ¿no? Que finalmente nos ayuden a desarrollar una inclusión para todos, ¿no? Muy bien. Entonces, señores, esto nos ayuda un poquito a entender esta parte del desarrollo de la ética, la conducta, la moral y la dignidad de la persona. Sin embargo, a lo que nosotros nos interesa muchísimo es el desarrollo de la responsabilidad social. Por eso ustedes también empezaron los módulos reconociendo acerca de lo que es la responsabilidad social y la empresa. Y ahí estamos entrando poquito a poquito ya al concepto de responsabilidad social empresarial. Entonces, y para poder entender estos conceptos de responsabilidad y empresa, yo les pregunto, ¿no? Bueno, igual me voy a responder, porque estoy hablando aquí como un videoconferencia, ¿no? ¿Quiénes son los encargados del desarrollo de una sociedad? Entonces, los encargados del desarrollo de una sociedad, señores, es el Estado, es el gobierno, ¿ya? Bueno, en un sentido amplio, ¿no? Ellos son los encargados, por eso establecen ministerios que ayuden al desarrollo social. No es lo mismo hablar de crecimiento que de desarrollo, ¿no? El desarrollo tiene que ver más con que una persona, una sociedad tenga más accesos a la salud, educación, trabajo, seguridad. Eso es desarrollo. Mientras crecimiento económico tiene que ver más con el PBI, es decir, cuánto dinero tiene, se supone, las personas ahora en el bolsillo, ¿no? Cuánto ha crecido en los años. Entonces, una persona puede tener dinero en el bolsillo, pero sin embargo todavía no tener acceso a la salud, a la educación y todo lo demás, porque uno, no hay programas que se incentiven que estos tipos de inversiones sociales, o dos, la persona, habiendo la posibilidad de poder por sí misma buscar su propio desarrollo, no. Ese dinero que tiene ahora, pues lo malinvierte o lo gasta en asuntos que no son necesarios para su desarrollo personal o los suyos. Y entonces seguimos viviendo en la pobreza, seguimos viviendo en el mismo lugar y empezamos a gastar dinero en cosas suntuosas. Nos llenamos de celulares, nos llenamos de televisores LEDs, de tantas pulgadas y terminamos el mes y seguimos pobres. Entonces,
todo eso tiene que ir de la mano con políticas públicas que nos ayuden a nosotros a generar ese desarrollo, pero todo parte con la educación. Si no educamos bien a las personas, entonces, por más que les demos recursos económicos monetarios, simplemente estos recursos económicos monetarios no van a llevar a la persona, no, o a todas, no, a algunos probablemente sí, pero no necesariamente le va a llevar a las personas a generar su desarrollo personal. Entonces, sí, pues el Estado es el encargado, pero suponiendo que el Estado hace cosas bien, yo no voy a criticar al Estado en este momento, no es el tema, pero suponiendo de que el Estado hace las cosas bien, suponiendo de repente suponiendo de que no hay corrupción, suponiendo de que lo que hay en el Estado no alcance, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos cruzamos de brazos? No, no, tenemos que hacer algo. Entonces, si bien es cierto, el responsable del desarrollo social es el gobierno, es el Estado, entonces nosotros como individuos, nosotros como familia, nosotros como comunidad, como sociedad y los integrantes de él, llámese empresas, organizaciones, tenemos que hacer algo por seguir apoyando ese desarrollo. Así es como nacen las ONGs, así es como nacen las empresas con responsabilidad social o las personas que, filántropos o altruistas que por su propia iniciativa hacen algo por el desarrollo social, ¿no? Y por su propio desarrollo también. Entonces, hubo una vieja disputa, una vieja pelea hace mucho tiempo por estos dos sistemas económicos, capitalismo y socialismo. ¿Por qué luego vengo un poquito a hablar sobre ello? Porque nuestro curso se llama Responsabilidad Social Empresarial. Y quiero entrar a esa parte, empresarial. Señores, el sustento del capitalismo es el consumo. ¿Y quién genera consumo? Las empresas. Producen, venden, comercializan, ¿no? Entonces, la base del capitalismo es el movimiento monetario, ¿no? Y eso se supone que hace y genera qué cosa, nuevo valor, ya sea en moneda, papel, ¿no? O sea en cualquier tipo de valor, las cuentas que tenemos en los bancos y todo lo demás, para que nosotros podamos a partir de ese dinero comprar valor, invertir, ya sea alimento, ya sea salud, ya sea educación o ya sea cualquier tipo de antojo. Y esto lo brindan otras empresas. Y se va dando un movimiento del dinero de ida y vuelta, que finalmente es lo que le da dinamismo al desarrollo, crecimiento económico de un país, ¿no? Entonces, supuestamente hubo una pelea entre lo que es el capitalismo y el socialismo, porque el socialismo pensaba de repente de que ese no era un camino, en fin, no vamos a entrar en esos detalles. Y mucho se le acusa a la responsabilidad social empresarial de estar fomentando el capitalismo o estar fomentando el socialismo. No, no, señores. Responsabilidad social empresarial no es ni capitalismo ni es socialismo. Es más, los integra, ¿no? Encontramos de repente un punto de convergencia en la responsabilidad social empresarial, porque la responsabilidad social empresarial no es quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. A la responsabilidad social empresarial le interesa muchísimo que la empresa se desarrolle, la empresa crezca, porque al crecer genera trabajo, porque al crecer genera mayor movimiento. Pero lo que le interesa a la responsabilidad social empresarial es que la empresa se preocupe por devolverle a la sociedad parte de lo que ella recibe, porque la empresa trabaja con recursos. Por supuesto de que sí, porque recursos humanos, recursos materiales, recursos naturales, ¿no? Y gana dividendos, y gana, y obtiene ganancias, ¿no? Y tanto, ¿cómo lo devolvemos a la sociedad? Entonces, la responsabilidad social le toca la puerta a la empresa y le dice, ¿qué más puedes hacer tú por el desarrollo social? Porque mira, fíjate, si la sociedad se desarrolla, tú te vas a desarrollar también. Tienes que preocuparte por el desarrollo social, porque eres parte porque eres parte de la sociedad. Entonces, ahí se empieza a desarrollar lo que es la responsabilidad social empresarial. En nuestro país existe una organización, una empresa llamada Yacua. Yacua, señores, es un proyecto desarrollado por un joven emprendedor a través de una empresa startup, ¿no? que tiene ¿no? tiene como emblema el hecho de que el 100% de sus utilidades, 100% de sus utilidades se va destinado a proyectos de desarrollo de agua para comunidades que no tienen acceso al agua potable. ¿Te das cuenta de ese grado de responsabilidad que tiene 100% de las utilidades? Pero alguien puede decir, oye, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿de qué vive esa empresa? Es que justamente ahí vienen los proyectos de desarrollo de inversión social, de empresas sociales. Bueno, ya pues es una empresa social.
Es una empresa social que hace responsabilidad social empresarial también, pero es una empresa social. Es un modelo de empresa. Ya existen negocios inclusivos, empresas sociales, vamos a ver ahora. Son modelos, formas de cómo poder generar desarrollo social a través de las empresas. Entonces, Yaco recibe inversión de otras organizaciones para que pueda producir agua, ¿no? Y estas empresas obviamente les ponen ciertos límites. ¿Qué es lo que gana Yaco? Yaco gana en los sueldos. Ellos obviamente otorgan las utilidades, pero luego las utilidades han tenido que restar los gastos, y entre los gastos están los sueldos. Es decir, los dueños y las personas que trabajan en Yaco primero se pagan sus sueldos, pero esos sueldos están observados y regulados por las personas que invierten en este tipo de proyectos. Es decir, quieres ganar más, entonces produce más, llega más. Y para poder llegar más y producir más, tenemos que comprar más Yaco. Yaco no tiene una capacidad de producción grande, por eso que no lo vemos en todos los establecimientos de ventas, puntos de ventas. Pero hay algunos en los cuales sí creo que en mi farma se vende este producto. Y el costo es el mismo que el costo de una botella de agua convencional, ¿no? Pero ahí, mientras tú te compras, por ejemplo, una botella de agua de marca comercial y esas ganancias se van para el empresario, en Yacua las ganancias se van para un proyecto de desarrollo de agua, ¿no? ¿Te das cuenta este modelo de negocio? Y bueno, ¿no? Entonces ahí vemos un modelo de negocio que nos ayuda a poder hacer responsables en la sociedad. Pero no es el único. Existen otros tipos de modelos de negocio, por ejemplo, las organizaciones de acción social, que no son negocios en realidad, sino son organizaciones, ¿ya? Que están las ONGs, los colectivos sociales, las fundaciones que desarrollan algún tipo de programa por el bien de las personas. Están también los negocios inclusivos. ¿Quiénes son los negocios inclusivos? Esos negocios que existen para darle trabajo a personas con condiciones especiales. Por ejemplo, en el Perú, un negocio inclusivo es Condor Travel, ¿no? En España hay un negocio inclusivo que se llama La Falleda. La Falleda es una empresa que hace yogures, que tiene como consigna contratar a personas, solo personas con problemas mentales, es decir, personas psiquiátricas. Porque ellos descubrieron que dándoles trabajo, haciéndoles ser productivos, ellos pueden recuperar no solamente su dignidad, sino también, digamos, servir como una forma de terapia. Y ellos ganan su sueldo, ganan todo. O sea, esas empresas son negocios inclusivos. Bueno, las empresas sociales, hemos visto el caso de Yacua, cuyo destino de las ganancias se van a un proyecto de obra social. Y las empresas con responsabilidad social son, señores, cualquier empresa. No importa el rubro, no importa el tamaño, no importa el lugar donde están. Cualquier empresa que simplemente se preocupa por el desarrollo social o ambiental e invierte, ya sea por su propia actividad con un programa de responsabilidad social o patrocinando o financiando otros proyectos para que logren crecimiento social dentro de el medio donde ellos puedan estar interactuando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito esto también lo vamos a obviar, ¿no? Entonces, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Señores, bueno, es un modelo de gestión empresarial que de alguna forma adoptan muchas organizaciones para poder desarrollar inversión social, ¿no? Teniendo pleno respeto por el desarrollo económico, la comunidad y el medio ambiente, ¿no? Con el beneficio a todos los stakeholders involucrados en el desarrollo empresarial. Entonces, aquí hay otros conceptos, por ejemplo, de responsabilidad social, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poquito esto. ¿Y en qué temas interviene la responsabilidad social empresarial? Bueno, el compromiso con la comunidad, calidad de vida laboral, medio ambiente, marketing responsable, que el marketing responsable todavía es una variable dentro de la responsabilidad social que todavía necesita más investigación, necesita más estudio, ¿ya? Entonces, si a alguien, por ejemplo, le interesa muchísimo hacer temas de desarrollo de estado de arte en sus investigaciones de tesis, marketing responsable o marketing con responsabilidad social, puede ser un tema muy interesante para ustedes, ¿no? Y lo que es ética empresarial también. Tenemos los temas y también los temas nos llevan a actividades, algunas actividades que pueden estar inmersas en cada uno de estos temas en general. Es decir, cuando la empresa empieza a invertir en el desarrollo de estos tipos de temas, a través de estas actividades, ya está siendo responsabilidad social empresarial. Pero, ¿a todo le podemos llamar responsabilidad social empresarial? No, no a todo.
no toda buena acción es una actividad responsable social empresarial. Necesita tener condiciones. La primera condición que necesita cualquier actividad responsable social empresarial es que tiene que ser un acto voluntario. ¿Qué significa acto voluntario? Que la empresa no tiene que estar obligada a hacerlo. O sea, tiene que nacer de la propia empresa. Es decir, una empresa no puede decir, yo tengo responsabilidad social porque le pago continuación familiar a mis trabajadores. No, no, eso no es responsabilidad social, eso es su obligación. ¿Entiendes? Entonces, no, yo tengo responsabilidad social empresarial porque empleo a 2 personas con discapacidad en la empresa. No, no, no. Está dentro del margen. Es tu obligación, ¿no? Entonces, no podemos llamar responsabilidad a todo, ¿no? Entonces, primero un acto voluntario. Segundo, tiene que ser el cumplimiento de la ley, tiene que, de manera positiva, obviamente, no tiene que ir más allá de lo que le exige la ley. Si la ley te exige, por ejemplo, un sueldo mínimo el 10% del sueldo mínimo para los asistencias familiares, entonces yo le doy más. Eso es hacer el cumplimiento de la ley, ¿no? 3, debe generar un impacto positivo en el entorno. Es decir, la responsabilidad social empresarial es más que la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Por ejemplo, yo veo un mendigo, tiene hambre, me acerco, le doy una moneda, le doy un pan, es un acto de amor, es un acto de filantropía, le estoy ayudando, pero no estoy generando impacto positivo en el tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente el mendigo al día siguiente va a volver a tener hambre y va a tener que volver a pedir. Entonces, justamente los programas de responsabilidad social tratan de evitar eso, tratan de evitar el dilema del mendigo, ¿no? ¿Cómo hacemos de que ese proyecto sea sostenible en el tiempo, genere impacto positivo, genere realmente un cambio? Ahí está un poquito el trabajo de la responsabilidad social, ¿no? Algunos principios que tiene la responsabilidad social: devolver a la sociedad parte de lo que ella aporta a la actividad empresarial, minimizar los impactos negativos de la actividad empresarial en la sociedad, respetar algunas recomendaciones internacionales sobre lo que es responsabilidad social empresarial y trabajar en favor de los derechos humanos, ¿no? Archie Carroll era uno de los primeros teóricos que empezó a hablar un poco acerca de la responsabilidad social. Ustedes también tienen una pirámide similar en su módulo, esta es otra de Archie Carroll, pero más o menos tienen los mismos elementos, ¿no? Él te mencionaba que las empresas tienen estas responsabilidades, ¿no? Estas 4 responsabilidades. La primera responsabilidad que tiene toda empresa es responsabilidad económica, es decir, ser rentable. ¿Sí? Para que ayudes tienes que estar bien. Nadie ayuda si está estando mal, nadie da lo que no tiene. Es decir, si queremos que la empresa dé, la empresa tiene que estar bien, entonces tiene que ser rentable, ¿no? La segunda responsabilidad que tiene la empresa es la responsabilidad legal, es decir, cumplir con la ley. Luego, la responsabilidad ética, hacer lo correcto, ¿ya? Y finalmente las responsabilidades filantrópicas. Ahí es cuando más o menos ya entra la responsabilidad social empresarial, ¿no? Cómo poder ser un buen ciudadano empresario, ¿no? Entonces, por ahí se basa un poquito Carroll a poder entender su responsabilidad social. Bueno, ¿y por qué todo esto es importante, señores? ¿Por qué necesitamos involucrar a las empresas en el desarrollo social? Bueno, primero, debemos entender que cuando uno habla de economías, las mayores economías mundiales, lo primero que viene a nuestra mente son países, ¿no? Pero eso no es cierto. Las, las mayores economías mundiales no son países, son empresas. Hay más empresas que países que tienen más dinero, ¿no? que, ¿no? que el ingreso pues, que han tenido estos países en conjunto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí, bueno, hay algunos enlaces. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Walmart, ¿no? Que Walmart tiene, ¿no?, más dinero, ¿no?, que muchos países juntos. Entonces, ¿cómo es posible que una sola empresa, almacene tanto potencial monetario, ¿no? ¿Para qué tanto? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se va todo ese dinero? Entonces, ¿qué persona necesita tanto dinero para vivir? Pero es importante que lo desarrolle la empresa, pero ¿por qué no pedirle un poco en el desarrollo social a Walmart? Y es allí donde entra la responsabilidad social empresarial. Bueno, y sobre todo porque también las empresas obtienen muchas ganancias a costa de algunos problemas sociales que se van dando y ambientales, ¿no? Acá vemos algunos casos que se dan de las actividades empresariales. Las empresas son buenas, no estamos hablando de ir en contra de la organización empresarial,
sino lo que estamos hablando aquí es de cómo hacemos que la sociedad también la empresa también se vuelva responsable por el desarrollo social. Aquí tenemos, bueno, como un comunicador, ¿no? Que nos decía que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿no? Entonces, yo creo que la frase resume por sí solo la importancia que debe tener una empresa por el desarrollo social. Pero para eso necesitamos eliminar malas prácticas de empleo, violación de derechos humanos, contaminación ambiental, corrupción, malas prácticas financieras, malas prácticas en el mercado de la publicidad, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cómo estamos esto en nuestro entorno, en nuestra región? ¿Cómo estamos esto en nuestro país? Hablando de Latinoamérica, hablando de Latam, ¿no? Ya hemos visto casos, por ejemplo, el caso de Odebrecht es un caso muy conocido por todos, que ha salpicado los actos de corrupción en muchos países. Entonces, Odebrecht, a pesar de tener un gobierno corporativo que se supone que debe velar por la conducta correcta de los funcionarios en las actividades empresariales, tenían pues estos actos de mala competitividad, mala competencia, ¿no? En el hecho de poder sobornar, ¿no? Hacer actos de corrupción para poder ganar buenas pros en las horas que ejercían en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, este es el panorama de nuestra región, es el panorama de Latinoamérica, ¿no? Y nuestro país no ha sido exento de eso, ¿no? Ahora, si hablamos de repente de cuestiones más puntuales, realmente las empresas nosotros trabajamos, todas pagan sus impuestos como deberían, hay planilla negra, ¿no? Todos tenemos buenas prácticas en el mercado, hacemos publicidad responsable, todos de repente estamos trabajando en bien de minimizar la contaminación ambiental, de eliminar la corrupción, todos te pagan realmente los sueldos como deberían pagarte, te pagan tus horas extras, te pagan, las condiciones de trabajo son las más adecuadas, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. En, el, en Internet ustedes van a encontrar, por favor, yo quiero que cuando puedan entren al Perú 2021. ¿No? Entren a Perú 2021, donde es un portal de responsabilidad social, donde se han establecido los objetivos hasta el año 2021, objetivos que deben seguir las organizaciones en bien de poder generar una sociedad un poco más justa, más digna, con mayor responsabilidad. Y para eso invita a muchas empresas, ¿no? A poder generar una especie de competencias, entre comillas, de actividades o programas de responsabilidad social. De repente eso de alguna forma palía estos actos que han tenido las empresas en materia pues, de faltas éticas en sus operaciones. Pero bueno, no con el simple hecho de tener un certificado de buenas prácticas no dice que vayamos teniendo buenas prácticas. No solamente tener el certificado, no solamente es tener ganar reputación, sino también que esa reputación esté sostenida totalmente por acciones concretas que hacemos al interior y al exterior en lo que se refiere a responsabilidad social. Y ahí justamente es cuando venimos a hablar un poco ya de los planes de responsabilidad social. ¿Qué es un plan de responsabilidad social? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué camino tenemos que seguir? Como les decía, la responsabilidad social empresarial tiene que nacer desde la empresa. Yo no puedo hablar de actitudes responsables empresarial con conductas inadecuadas. Entonces, si la conducta tiene que ser inadecuada, la conducta empresarial tiene que ser adecuada, ¿no? Por analogía, ¿no? Por analogía, la conducta empresarial tiene que ser adecuada. Entonces, hagamos un análisis interno de las empresas. Cuando hagamos un plan de responsabilidad social, tenemos que analizar la calidad de vida laboral, el respeto por los derechos humanos, la ética de las actividades empresariales, las transparencias en las operaciones, qué actividades por el cuidado del medio ambiente ya está haciendo, cómo está trabajando la parte de repente de la comunicación, del marketing responsable, ¿no? Qué buenas prácticas de servicio ha realizado. Todo eso, señores, se le llama análisis interno de la responsabilidad social empresarial. Se le hace a la empresa. ¿Para qué? Para encontrar problemas u oportunidades de mejora que me ayuden a mí a establecer un plan mucho más acorde, mucho más lógico, mucho más adecuado, ¿no? Pero también necesitamos nosotros analizar el externo. Entonces, ustedes tienen en el módulo, por ejemplo, ahí un documento que nos habla acerca de análisis de las tendencias mundiales. ¿Qué son las tendencias mundiales? Son el estudio de la población, del ambiente, la ciencia y tecnología, la economía y la política. No, si bien es cierto, son temas que son interesantes revisarlos para hacer un análisis interno adecuado. Esto al PESTEL también es importante. A nosotros, en responsabilidad social empresarial, nos importa mucho más los temas que tengan que ver con ambiente, economía y población.
¿no? Sin dejar de lado también lo demás. ¿Por qué? Porque son las tres dimensiones más básicas que tiene bueno, las actividades de responsabilidad social empresarial. Bueno, este, eh, con todo eso, señores, yo quisiera en este momento expresarles cómo se arma, cómo se diseña un plan de responsabilidad social empresarial. Primero, lo que tenemos que entender que la responsabilidad social empresarial se basa en tres enfoques. ¿Ya? Por ahí, como les decía en el módulo, como yo les expliqué justamente en un anuncio, ¿no? De repente vamos a ver que por ahí quizás varía en un nombre, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ustedes tienen filantropía, tienen inversión social y tienen responsabilidad social, ¿no es cierto? Más o menos es así también, pero lo vamos a entender ahora con otros nombrecitos, es lo mismo. Bueno, filantropía ya sabes lo que es. Entonces, toda actividad de responsabilidad social empresarial es un acto de filantropía. Toda actividad de responsabilidad social es un acto de filantropía. ¿Qué significa esto? Necesitamos realizar acciones que ayuden a mejorar la sociedad, voluntariamente. Pero también todo acto de responsabilidad social, ¿ya? Empresarial, perdón, RSE, es un acto de responsabilidad social. ¿Te acuerdas que te dije que no es lo mismo hablar de responsabilidad social que de responsabilidad social empresarial? Ya, entonces ahí viene el tema, ¿no? Todo acto de responsabilidad social empresarial necesita acciones de responsabilidad social, es decir, de inversión social. ¿Qué tipo de inversión vamos a hacer en temas de en sociedad, en temas de mejoras del medio ambiente? ¿No? Y finalmente, un enfoque estratégico, es decir, estas actividades de responsabilidad social están alineados a lo que busca la empresa para su propio desarrollo. No estamos hablando de desarrollo económico, ¿eh? No estamos hablando necesariamente. Yo te he dicho que es importante que la empresa se desarrolle económicamente, monetariamente, ¿no? Haya crecimiento económico en la empresa. Sí, pero el corazón de la responsabilidad social empresarial no es generar más ganancias a la empresa, aunque esa sea una consecuencia secundaria. ¿Me entiendes? El corazón de la responsabilidad social empresarial es la ayuda social en sí. Es el impacto que tiene que tener las actividades de responsabilidad social, ya sea en el medio ambiente o en la sociedad. Por eso necesitamos establecer una línea estratégica de las actividades de responsabilidad social dentro del plan de desarrollo estratégico de la empresa. Tiene que estar presente en todas sus operaciones, en toda su cadena de producción, ¿no? En todo, bueno, lo que decía Michael Porter, en todo su esquema, ¿no? De desarrollo de generación de valor. Entonces, ahí tiene que estar puesto la responsabilidad social empresarial. Entonces, ya hablamos del altruismo, ¿no es cierto? De responsabilidad social, la inversión que tiene que hacer en la persona, en la comunidad, en el planeta, y las acciones que tiene que hacer la empresa planificadas, ordenadas, estratégicas, ¿no? Que ayuden a generar impacto en el medio ambiente y a la vez el desarrollo de la organización, ¿no? Entonces, por eso se llama enfoque estratégico. Toda actividad que tiene que hacer la empresa tiene que estar alineado, ¿ya? Un poquito, a poder ayudarle a que cumpla esa visión, a que cumpla su propósito, ¿no? Y el propósito y la visión tiene que tener, obviamente, lineamientos que no solamente vayan al desarrollo empresarial, sino al desarrollo de la sociedad. Por eso es que se llama enfoque estratégico. Bueno, entrando un poquito ya a dividir la variable responsabilidad social empresarial, vamos a darnos cuenta de que la responsabilidad social empresarial lo podemos dividir, a grosso modo, en dos tipos de dimensiones. Dimensión interna, es decir, lo que está la responsabilidad social empresarial de la empresa para el interior de la empresa, y el bloque externo, es decir, la responsabilidad social empresarial hacia afuera de la empresa. Interno, como les decía, bueno, hay un documento que es el libro verde de la Comunidad Europea que nos describe un poquito acerca de estas dimensiones, cuáles son las líneas estratégicas. Estas son líneas estratégicas. Ahora les voy a explicar bien con un ejemplo. Y estas son dimensiones, descripciones o actividades que tiene que tener cada una de estas líneas estratégicas. Cuando hablamos de dimensión interna, todo tiene que ver con el interior de la empresa. ¿Se das cuenta? Gestión de recursos humanos. Acá les pongo algunos ejemplos, son más en realidad. Recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, adaptación a los cambios. Externo, fuera de la empresa, comunidades locales, derechos humanos fuera de la organización, en fin. Pero también el GRI, el GRI, tiene una forma de cómo dimensionar a la responsabilidad social empresarial. Aquí hemos hablado del libro verde, ¿ya? Dimensión externa e interna del libro verde. Pero el GRI
divide a la responsabilidad social empresarial en tres: la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social. ¿Ya? ¿Te hace familiar estos tres términos? Ambiental, económico y social. Es decir, las actividades de responsabilidad social de las empresas tienen que estar realizando inversión social para la mejora del medio ambiente y o la mejora de la sociedad y o la mejora del desarrollo económico en general de todos los stakeholders, incluido la población, ¿no? Y también tiene unas actividades que se pueden realizar, aquí lo ven, actividades que pueden realizarse. Entonces les voy a revisar, me entregan por ahí el GRI para que lo puedan ver de manera completa. Y todo en función, pues, de los stakeholders, para la mejoría de los stakeholders. ¿Qué stakeholders? Es un grupo de interés. Son grupos de interés que están directamente relacionados con un proyecto o con la accionar de la empresa. Si nosotros hacemos un proyecto, tenemos un análisis de stakeholders. Es decir, quiénes son los involucrados, quiénes son los beneficiados, quiénes van a ser los inversionistas. Entonces, ellos son el grupo de interés. Y es importante que nosotros los conozcamos para poder realizar acciones mucho más concretas con ellos, ¿no? Bueno, entonces también tienen ahí en sus documentos información acerca de los stakeholders. ¿Ya? No vamos a centrarnos mucho en su mapeo, ¿ya? Pero sí quisiera, por favor, de que ustedes entiendan de que una de las actividades que tenemos que generar como responsabilidad social es justamente generar sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sustentable? Eso tiene que ver muchísimo con el medio ambiente. ¿Se acuerdan de que las actividades responsables sociales tienen que ser sociales, ambientales y económicas? Pues entremos un poquito a hablar sobre el término ambiental. Entonces, es importante que nosotros logremos desarrollo sostenible. ¿Y qué significa el desarrollo sostenible? Primero, en las operaciones. Las empresas usan muchos recursos. Nosotros utilizamos recursos también. Nosotros, o sea, en parte de cuentas, la sostenibilidad o la sustentabilidad no solo es una exigencia para las empresas, es una exigencia también para nosotros. Nuestra conducta responsable en el uso de los recursos, cómo usamos el agua, cómo ensuciamos las calles, en fin, ¿no? Otros términos que nos están ayudando al medio ambiente. ¿Por qué? Porque, mira, tenemos un medio ambiente que se ha ido deteriorando con el tiempo, ¿no? Desde las revoluciones industriales hemos visto cada vez más este deterioro de la capa de ozono, ha habido caídas de hielos en los polos, ha habido más ecosistemas que han ido cambiando y convirtiéndose en zonas desérticas, en fin, mucha explotación del petróleo, demasiado CO2 en el ambiente, como si este fuese el único mundo que tenemos como si tuviésemos más mundos, perdón, para vivir, y no somos conscientes que tenemos un único mundo en el cual nosotros queremos estar. Entonces, lo que busca el desarrollo sostenible y sustentable es que la empresa, bueno, y todos en general, pero vamos a hablar de empresa, ¿ya? Utilice mecanismos, acciones, políticas que ayuden desde la producción, distribución, hasta el uso de sus productos o sus servicios, que sean más amigables con el medio ambiente. El uso de los recursos, el uso de la energía, utilizar más energía limpia, más energía renovable, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Va a haber un tiempo en el cual esos recursos, esas energías o fomento de esas energías ya no van a existir en el mundo. De repente quizás no en corto tiempo, pero sí quizás en el largo tiempo. Quizás nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y todos los que vengan después de nuestras generaciones vayan a tener esos tipos de problemas, mayores aún que los que nosotros tenemos. Mira, fíjate, ya tenemos problemas en la piel por el deterioro de la capa de ozono, y no ha pasado más o menos, pues, un promedio de 100 años del boom de la segunda revolución industrial, ¿no? ¿Qué va a pasar acá unos 200 años más cuando estamos ahorita produciendo y quemando más, ¿no? ¿Qué tanto más podemos resistir? Esa es la preocupación en el desarrollo sostenible. Entonces, en la medida que las empresas realicen programas de desarrollo sostenible, están cumpliendo con el criterio de responsabilidad social medioambiental. ¿Pero qué es el desarrollo sostenible entonces? El desarrollo sostenible no te dice que no dejes de consumir, que dejes de consumir, no te dice que, sabes que no uses los recursos. No, está bien que tú satisfagas tus necesidades actuales, pero hazlo con responsabilidad. Lo que tienes que hacer en este momento es usar estos recursos, usar esta energía lo suficiente como para que todavía exista hacia el futuro y puedan cubrirse las necesidades de las generaciones venideras, ¿no? No debemos depredar nuestros recursos, es lo que te dice el desarrollo sostenible.
¿no? Y forma parte de un objetivo de lo que es la responsabilidad social, ¿no? Entonces, satisfacer las necesidades del presente, ¿no? Pero a la vez también satisfacer las necesidades del futuro, asegurando la satisfacción de las necesidades del futuro, ¿no? Muy bien, esto es lo que nos habla acerca de lo que es el desarrollo sostenible. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos bien en claro las actividades que podemos hacer la empresa al interior, al exterior y por el medio ambiente, ahora necesitamos seguir afinando ese plan de responsabilidad social, ¿no? Y para poder desarrollar ese plan de responsabilidad social, necesitamos generar políticas, ¿no? Políticas de desarrollo empresarial, perdón, de desarrollo de responsabilidad social. Entonces, usted ya sabe lo que es una política en la política empresarial, pero lo que tenemos que establecer son políticas de responsabilidad social, establecer marcos de referencia a partir del cual la empresa tiene que regirse para poder continuar, ¿no?, de manera sostenible en la inversión social. Lo que busca, bueno, acá un principio es de lo que busca la política de responsabilidad social, generar gobiernos corporativos, establecer contactos con los grupos de interés, establecer transparencia, velar por derechos humanos, entre otras cosas. Acá tenemos un ejemplo de políticas de responsabilidad social, por ejemplo, de RIMAC. Mira, lo establece por cada uno de sus stakeholders, ¿no? Y por política en RIMAC puede ser también eso, ¿sí? Por política, ellos solamente hacen responsabilidad social con temas que tengan que ver con el rubro de su negocio, que también vale, eso no hay ningún problema. Pero una vez que yo he establecido el plan, he establecido las políticas, o sea, ya sé en qué intervenir, ya justifiqué, ya encontré el problema en lo interno, en el estudio interno y en el estudio externo, ya encontré el problema, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué voy a hacer? Luego que yo he encontrado esas oportunidades, lo que tengo que hacer inmediatamente es poder dividir, ¿ya? Dividir todas esas oportunidades tanto en dimensiones como en líneas estratégicas. ¿Qué es una dimensión? ¿Qué es una línea estratégica? A ver, voy a por favor, aquí. ¿Dónde está acá? Perdón. Acá está. Quiero enseñarles a ustedes, por ejemplo, un segundito, por favor. Estoy buscando que debería estar acá. ¿No está acá? Creo que está acá. Por acá que tenemos el GRI. Vamos a abrirlo por si acaso, el GRI. Tenemos... ¿Qué más? ¿Qué más me importa de acá? Me importa... Un segundito, por favor. Este de acá. Muy bien. Este de acá me parece interesante porque quiero que ustedes lo vean de manera completa. Perfecto, ahí está. ¿Listo? Este es un informe que lo pueden encontrar en internet, se llama Informe de Responsabilidad Social de Abertis, ¿no?, que expresa su plan de responsabilidad social. Aquí está su plan de responsabilidad social de esta empresa, una empresa española, ¿no?, que sigue la misma secuencia que les he explicado a ustedes, porque el estudio de estas empresas es similar. Entonces, ¿cómo lo hace Abertis? Mira, a ver, lo que hace Abertis al principio es primero manifestar cuáles son sus indicadores o dimensiones. Por ejemplo, ellos trabajan solamente el indicador ambiental y el indicador social, ¿no? ¿Es válido? Sí, es válido, ¿no?, porque de repente no quieren entrar a la parte económica, solamente quieren ambiental y social. Y aquí ha puesto sus líneas estratégicas. Una vez que tú divides por dimensiones, ahora lo vas a dividir por cada línea estratégica. ¿Y qué son líneas estratégicas? Son un conjunto, un grupo de actividades que se pueden alinear al indicador que tú has dado. Vamos a ir inmediatamente a la parte de su plan, que está aquí al final. Acá está, Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa. Mira cómo han hecho su metodología, su meta y sus líneas estratégicas. Muy bien, entonces, aquí está la metodología. ¿Qué hicieron primero? Hicieron un análisis de la situación actual y diagnóstico. ¿Se acuerdan? El estudio interno y el estudio externo se asocia acá.
¿no? Primero cuestión de responsabilidad social. Bueno, luego empieza su plan estratégico de responsabilidad social y luego su implantación. Entonces, ¿qué hacen para poder armar su plan de responsabilidad social? Primero, la línea estratégica. Mira, fíjate cómo establecen el nombre. Minimizar el impacto ambiental. ¿A qué dimensión pertenece? Medio ambiente. Entonces, aquí está. Es línea estratégica 1, minimizar el impacto ambiental. Y empiezan las acciones. Identificar y evaluar los principales impactos ambientales de la actividad. Y así, 17 actividades que ellos quieren cumplir con el impacto, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. Esta es línea estratégica, acciones, y la dimensión es dimensión medio ambiente, ¿ya? Y así con cada uno. Transparencia con la comunidad inversora, esto tiene que ver ya con la sociedad y varios líneas estratégicas y actividades que se asocian a cada una de las dimensiones. ¿Cómo sacaron estas acciones? ¿Cómo sacaron estas líneas estratégicas? Del estudio, de la investigación, de la necesidad. Encontraron el problema, entonces tenemos que intervenir en eso. En responsabilidad social, responsabilidad social. Entonces, ¿qué tema de responsabilidad social podemos desarrollar? Estos temas. A ver, ¿qué oportunidades de mejora hemos encontrado? Estas oportunidades de mejoras. En el factor social, en el factor ambiental. Bueno, ellos ocupan esos dos. Y empiezan a reflexionar sobre qué actividades se podrían realizar para alcanzar el cumplimiento de esa línea estratégica, ¿no? Entonces, ahí está. Perfecto. Y eso de acá, señores, una vez que tú has armado tus líneas estratégicas y tus actividades, ahora sí, empieza a desarrollar los programas. Quiero que me entiendan. A ver, dimensiones, social, ambiental y económico. Líneas estratégicas. Conjunto de actividades que puedan ayudarle a desarrollar la dimensión social, ambiental y o económica, ¿no? Entonces, una vez que se ha establecido todo, a eso se le llama el plan. Ahora sí, recién vienen los programas. ¿Y qué son programas? Acciones concretas que me van a ayudar a mí a cumplir lo que está puesto en el plan. Entonces, ahí vienen los programas. Y los programas tienen nombres marqueteros. Por ejemplo, acá un programa de RIMA, Yo Me Cuido, Plan Lector, Escuela de Negocios RIMA, RIMA que habla claro. Son programas, ¿no?, que te ayudan a ti a poder cumplir con las políticas y con las líneas estratégicas y con el plan impuesto de responsabilidad social, ¿no? ¿Para qué luego hacer el programa? Una vez que hacemos el programa, ahora hacemos la evaluación de impacto, es decir, cómo encontramos este problema y cómo lo vamos a dejar. Es importante hacer un buen seguimiento y una evaluación de impacto, porque de nada te sirve poder hacer grandes inversiones cuando el problema continúa, ¿no? De nada te sirve hacer inversiones si el problema continúa. Entonces no se logra impacto. Entonces de nada sirvió hacer inversión social. O algo sucedió en el camino, ¿no? O de repente fue solamente pues, apariencia, no realmente se cumplió nada. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación de impacto? Acá hay un ejemplo, ¿no? Si un recién graduado de un programa de capacitación laboral obtiene empleo en su primera entrevista, ¿es un resultado directo del programa o habría encontrado empleo de todas formas? ¿Cómo sé que mi programa ha cumplido impacto en las personas? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a los efectos brutos, restarles los factores intervinientes. Eso te va a dar el efecto neto del impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Es decir, trata de encontrar qué factores asociados a tu programa pudieron estar participando también en la consecución del objetivo que han logrado. Y obviamente resta esas actividades. Es la mejor forma de poder evaluar el impacto. En investigación social se habla mucho de, por ejemplo, las investigaciones que tienen que ver con el grupo experimental, el grupo control. Aplico el programa, el grupo experimental, el grupo control no lo hago nada, y luego comparo y veo de repente los resultados. Se supone que si hay una variabilidad significativa en el grupo experimental, significa que el programa tiene efecto, ha generado impacto, entonces lo puedo aplicar a todos. Pero es una forma también de hacerlo. Entonces, el impacto me ayuda, en medir el impacto me ayuda a mí poder luego finalmente reportar. ¿Y qué es el reporte de sustentabilidad? Es un informe, es una memoria de responsabilidad social que las empresas hacen cada cierto tiempo, para poder decir, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. En el país, en el Perú, han hecho bastante actividades de responsabilidad social. Este es un informe de responsabilidad social. Modelo de informes de memoria de sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos la de Alicor. Esto es un informe de responsabilidad social de Alicor en el 2014. Reporte de sostenibilidad. Y fíjense todo lo que ha hecho supuestamente, y tiene que ser transparente, si lo hizo, si no lo hizo ya no se cumplió, ¿no? Sus grupos de interés, su reporte de sostenibilidad, en qué consiste, cuáles son los estándares que ellos cumplen, qué hicieron por el desarrollo del talento, responsabilidad social interna,
que hicieron por el clima laboral, responsabilidad social interna, en el programa de voluntariado corporativo, ética y transparencia, comunidad, agricultura, bueno, perdón, ¿qué estoy diciendo? Distribución, capacitación laboral juvenil, salud y nutrición, y en fin, mira, tantos programas. Acá hay un programa que se llama Radio Saludable, ¿no? Tantos programas que le hace Alicor. Profesor, ¿y por qué no lo hacen propaganda? Bueno, pues justamente, las actividades responsables sociales para hacerles propaganda, ¿no? Se supone que son actividades voluntarias, que salen de la filantropía, pero sí tenemos que comunicar sus reportes, porque no podemos simplemente también mencionar de que hemos logrado esto y no sustentar cómo. Entonces, esta es una forma de cómo sustentar las actividades de responsabilidad social. Y Alicor utiliza el GRI. O sea, eso que hemos visto como plan de responsabilidad social, Alicor lo tiene, pero a través del modelo GRI, que te dice inmediatamente ya cuáles son las líneas estratégicas, cuáles son las actividades que tiene que cumplir y si las cumplió o no las cumplió. Por aquí había separado el reporte GRI. Para poder hacer actividades de responsabilidad social, nosotros necesitamos basarnos en modelos, ¿ya? O herramientas, instrumentos que nos ayudan a gestionar la responsabilidad social. Les había hablado acerca del GRI, sí, bueno, esta es una forma de cómo poder desarrollar actividades de responsabilidad social. Por ejemplo, acá está el GRI, es este de acá. No, perdón, discúlpenme. Este es guías para la memoria. No, está bien, este es. Muy bien, entonces, aquí está el GRI y vamos a ajuste acá, ¿no? Acá todo lo que busca el GRI, ¿ya? Lo que exige, lo que tiene que hacer cada una de las empresas, ¿no? Los indicadores que tiene que utilizar, las actividades que tiene que realizar, en fin, cada uno, por cada una de las dimensiones, social, ambiental y económico, ¿no? Muy bien. Y aquí está la forma como reportarlo incluso. Pero no es el único instrumento, hay más instrumentos. Está pues los indicadores CETOS, también son instrumentos, bueno, son indicadores que nos ayudan a poder saber medir incluso los resultados de una actividad de responsabilidad social. Aquí está. En el Perú se usa mucho el GRI, en las empresas grandes sobre todo, ¿no? Y acá están pues los stakeholders, están las dimensiones, están las líneas estratégicas, y más adelante vamos a encontrar las actividades. Este viene pues, simplemente para medir si lo realizó o no lo realizó, lo realizó o no lo realizó, ¿no? Estos son los indicadores ETOS. Entonces, son ejemplos en los cuales nosotros podemos basarnos, o instrumentos en los cuales podemos basarnos para desarrollar un programa de responsabilidad social o un plan de responsabilidad social, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, señores, en nuestro país estamos utilizando, sí, recién nosotros tratando de desarrollar actividades de responsabilidad social. Muchas empresas ya han empezado. El tema de responsabilidad social es muy antiguo. Es antiguo en tema de teoría, pero de acciones concretas data de los 90, ¿no? Hacia adelante, no es mucho tiempo. Y el objetivo es poder lograr también nuestros propios estándares de responsabilidad social. El ISO 26000, que es un ISO de responsabilidad social, es el único ISO no certificable. Bueno, ¿por qué? Porque la idea es que no sea, las actividades de responsabilidad social sean voluntarias, no sean obligatorias. Una certificación te obliga, ¿ya? Pero estos tipos de reportes, estos tipos de instrumentos te sugieren, te dan un camino. No es que todas las personas o todas las empresas estén obligados a cumplir lo que digan, eso es importante. No, tú puedes hacer tu propio plan de responsabilidad social. Y puedes basarte en lo que tú consideras más adecuado en base al estudio interno y externo que has realizado. Pero el proceso es el siguiente, ¿no es cierto? Finalmente, investigo, diagnóstico interno y externo, encuentro problemas, justifico, hago el plan de responsabilidad social, desarrollo el programa y finalmente reporto lo que he logrado. Entonces, ese es el proceso. Y esperamos de repente de que todas estas actividades de responsabilidad social que se basan en la buena conducta, en la conducta correcta, en la ética y todo lo demás, pues permita de que nosotros como sociedad y como partes integrantes de la sociedad desarrollemos mejores acciones, ¿no? Para poder seguir creciendo, pues, desarrollándonos finalmente, ¿no? Parte sí, pues por el individuo, parte también por el gobierno, pero también parte por todas las organizaciones que están dentro de la sociedad y que forman parte de, también directamente responsables de lo que podemos gestar o generar aquí. Muy bien, señores, eso es lo que tenía que compartir